Por eso la escritura es valiente. La escritura nos conmina a ver, nos obliga a ver a otros sin dejar de vernos. Al hacerlo, al invitarnos a implicarnos en ese juego especular, la escritura nos lleva de la mano, lejos de la indolencia, esa posición tan cómoda entre aquellos a los que les interesa la confirmación del estado de las cosas. Esa posición tan común entre los que sabiendo, entre los que viendo, deciden sumarse a los ejércitos de la indiferencia. La indolencia, la incapacidad de dolerse, es una indiferencia militante. Cuando decimos que un libro nos conmueve, que un personaje nos conmueve, que una frase, una palabra nos conmueve, en realidad decimos que un libro nos ha liberado de la indolencia. Solo cuando estamos más allá de la indolencia podemos interrogar a nuestro entorno sobre las causas de la desdicha o del infortunio. Por eso dolerse va más allá de la empatía. Por eso dolerse no tiene nada que ver con victimizar a la víctima, volviéndola una víctima pasiva o sin agencia. Por eso dolerse es una postura crítica, urgente y crítica. Si la escritura, como dijera Ricardo Piglia, hace posible la pregunta sobre el origen de la paradoja, sin paradoja, lo dijo al inicio de sus tesis sobre el cuento, un librito, unas tesis muy breves que les recomiendo mucho, entre otras cosas porque son muy buenas y porque son muy breves. Le dijo muy al inicio de sus tesis sobre el cuento, no hay cuento, sin la paradoja no hay cuento. También y por lo mismo hace posible la pregunta sobre las causas de la desgracia, de lo que no embona, de lo que por ser justamente así resulta de interés para la investigación literaria, para la atención de la escritura. Si la escritura crea el espacio para esa pregunta, entonces, y por consecuencia, también crea el espacio para la pregunta sobre la justicia. La escritura pues hace posible la pregunta sobre la destrucción y una vez ocurrida en las mismas ruinas de su paso, la pregunta sobre la devastación. Cuando todo parece normal o inexorable, cuando todo indica que así iba a suceder, la escritura salta y mira alrededor y regresa la pluma y dice no. Esa salvaje, indomable palabra, no. Aquí hay una grieta, esto es difícil de explicar, esto apunta a otra cosa y esa a otra más. Las posibilidades son inmensas, inauditas acaso, pero no inimaginables. Esa terquedad de la escritura es la que he querido para mí y es la que quiero compartir con ustedes hoy. Hay una pena de muerte generalizada, nos recuerda Sergio Villalobos Ruminot, mientras discurre sobre las condiciones de devastación del capitalismo contemporáneo. En México, la así llamada guerra contra el narco no solo ha generado una cantidad horrísona de muertos y de muerte, sino que también ha contribuido al despojo del que son víctimas los vivos. Ya desalojada, aparentemente yerma y sola, la tierra y su riqueza escondida vuelven a ser objeto de la apropiación rapaz de las élites políticas y corporativas, tanto nacionales como extranjeras. Ante esta aplastante acumulación de saña, ante la excavación feroz, continua, mortífera en nuestros cuerpos y en nuestras almas, quedan las fuerzas menores, menores pero insidiosas, menores pero punzantes, menores pero regadas en cada viruta de polvo que vaga por el cosmos, que hacen posible esa pregunta y esas preguntas. La escritura, que ciertamente no tiene respuestas, tiene sin embargo la gracia de abrir el espacio en nuestro lenguaje y en nuestros días y en nuestras conciencias para las preguntas que de verdad importan, las que llevamos cargando toda la vida desde esos 13 o 16, 11, 20 años en que empezamos a leer libros o participar en las conversaciones que nos marcarían para siempre. Preguntar es una práctica, una acción concreta,
que al invocar una respuesta, al requerir una atención, transforma la materia misma de la interrogación. Por eso es posible decir que la escritura nos ofrece un domicilio, una vivienda permanente, hospitalaria como pocas, nos acoge y nos alberga y nos da refugio, nos cura también, nos permite descansar un poco cuando necesitamos fuerzas y luego nos regala esas fuerzas para seguir perforando el presente con preguntas cada vez menos abstractas, más certeras, tiro al blanco. No soy una optimista, soy terca. Tal vez, como decía la escritora Marina Sagua, citando a su vez a una de sus profesoras no hace mucho tiempo, no necesitamos esperanza, sino obstinación. Decía que es fácil perder la esperanza. La esperanza no depende de nosotros, pero la obstinación, de la necedad, de la terquedad, de eso somos responsables nosotros. Tenemos que insistir, nunca quitemos el dedo del renglón. Dicen que este es el momento de salir a la calle, pero nosotros siempre hemos estado en la calle. Esta escritura que no oculta su deuda con otros, esta escritura que es la deuda con otros, vive afuera, a veces aterida o a veces suavemente cobijada por extraños. No hay contradicción alguna entre este continuo y necesario salir a la calle y ese entrar en el proceso de la escritura. A lo mejor es de otra manera, este continuo y necesario salir a la escritura y este entrar en el proceso de la calle. Estamos hablando del derecho y el revés y el en vez del mismo proceso. Insisto ahora, como antes alguna vez y algunas veces. ¿Por qué? ¿Por qué seguir escribiendo? ¿Por qué reunirnos hoy? Porque nos volvemos sociales en el lenguaje, mi yo de ti, tu tú, mío, de mí, nuestro ustedes, de ellos. Porque la escritura, por ser escritura, invita a considerar la posibilidad de que el mundo puede ser, pudo ser, podrá ser, de hecho, distinto. Porque el mecanismo secreto del texto es la imaginación. Porque aquí se extiende una manta donde claramente se lee. El lugar de la escritura es también allá afuera, justo frente a tus ojos, en el espacio público de tus pasos y de la deuda con otros. Porque la imaginación es otro nombre de la crítica y el otro nombre de la subversión. Porque el que escribe no se adaptará jamás. Porque acaso el ser de la escritura no consista más que en dar la cara y de ser necesario en ofrecer la otra mejilla. La poesía no se impone, decía Paul Celan, se expone, pero esas son cosas menores, porque encarar es sobre todo encarar a la muerte, colocarse en pos de lo desconocido, lo que es lo mismo, lo oscuro, en esa actitud ética y estética de la exposición que abre y al abrir vulnera, ahí donde surge con singular apremio la certeza de que la muerte, independientemente de su circunstancia, es una violencia, ahí, en ese camino, tanto el rostro como la poesía van solos.